¿Por qué el agua oscurece sin teñir? Primero fíjate en lo que no cambió. En unos segundos podrás predecir qué objetos se oscurecerán al mojarse y cuáles solo brillarán, usando una idea sencilla. El agua no añade oscuridad, cambia el camino de la luz. Dato que parece falso. Una superficie mojada puede devolver menos luz a tus ojos aunque el agua sea transparente y el material conserve exactamente los mismos pigmentos. Parece una contradicción. Si el agua de un vaso deja pasar la luz, debería limitarse a cubrir la superficie sin modificar su aspecto. Sin embargo, una camiseta húmeda se ve más intensa. La arena mojada parece casi marrón. El cemento se vuelve gris profundo y el asfalto bajo la lluvia puede parecer negro. El mito intuitivo dice que el agua tiñe temporalmente. La realidad es más interesante. La oscuridad que ves no está en el agua ni aparece dentro del objeto. Surge porque menos luz consigue regresar hasta tus ojos. Para entenderlo, imagina una superficie seca observada con un microscopio. Aunque parezca lisa, suele ser un paisaje de granos, fibras, poros, grietas y pequeños relieves. Entre esas estructuras hay aire. Cuando la luz llega, se encuentra una y otra vez con fronteras entre dos materiales distintos: aire y piedra, aire y tela, aire y papel. En cada frontera, una parte de la luz se refleja, otra entra, otra cambia de dirección y muchas porciones terminan rebotando hacia afuera. Esos innumerables rebotes producen reflexión difusa, la luz dispersa, que permite ver una pared desde casi cualquier posición. Una superficie seca funciona, en cierto sentido, como una multitud de espejos microscópicos mal alineados. No forman una imagen, pero entre todos devuelven bastante iluminación al ambiente. Por eso la zona parece relativamente clara. Aquí importa una propiedad llamada índice de refracción. No mide el color, sino cuánto disminuye la velocidad de la luz y cuánto se desvía al entrar en un medio. El índice del aire es aproximadamente 1, el del agua cerca de 1 a 33, y el de muchos minerales, fibras y materiales sólidos está alrededor de 1,4 a 1,7. Cuando la diferencia entre dos índices es grande, la frontera óptica se nota mucho y la luz tiende a reflejarse o dispersarse con mayor facilidad. Una superficie seca contiene miles de contactos entre aire y sólido, una combinación con bastante contraste óptico. Ahora llega el agua y ocupa huecos que antes contenían aire. No cambia la composición del grano, la fibra ni el pigmento. Lo que cambia es el vecino óptico de esas estructuras. En lugar de pasar directamente del aire, con índice 1, al sólido, la luz atraviesa agua, con índice 1,33, y luego entra en un material cuyo índice puede estar mucho más cerca. La transición es menos brusca. Como resultado, muchas fronteras internas reflejan menos luz hacia afuera y permiten que una fracción mayor penetre en el objeto. Esa es la primera pieza del truco. El agua reduce parte de la dispersión que hacía visible y luminosa la capa superficial. Dato que parece falso. Segunda parte. Una superficie puede oscurecerse precisamente porque deja entrar mejor la luz. Entrar no significa regresar. Los fotones que penetran más profundamente recorren caminos más largos entre granos, poros y fibras. En cada tramo tienen oportunidades de ser absorbidos por el propio material. Un pigmento rojo, por ejemplo, absorbe muchas longitudes de onda y devuelve principalmente las asociadas al rojo. Si la luz rebota cerca de la superficie, puede escapar pronto. Si viaja más, la probabilidad de absorción aumenta. Al final regresan menos fotones en total. La mezcla de longitudes de onda que sobrevive todavía puede identificarse como roja, marrón o gris, pero llega con menor intensidad. El objeto no recibió un pigmento nuevo, redujo su reflectancia. Es parecido a escuchar la misma canción con el volumen más bajo. La identidad permanece, aunque la señal sea menos intensa. Hay además una trampa adicional en la salida. Dentro de la película de agua, algunos rayos intentan pasar de un medio de índice mayor, el agua, a uno menor, el aire. Según su ángulo, pueden reflejarse otra vez hacia el interior en vez de escapar. Es el mismo principio de reflexión interna total que ayuda a guiar luz en una fibra óptica, aunque aquí ocurre de manera mucho más desordenada. Para una frontera agua-aire, el ángulo crítico ronda los 49 grados medidos respecto de la normal. Los rayos que llegan más inclinados pueden quedar temporalmente redirigidos, recorrer más material y aumentar otra vez la posibilidad de absorción. El agua transparente no se convierte en una cortina negra, actúa como una reorganizadora de rutas. Pero entonces, aparece algo que parece refutar toda la explicación. Una calle mojada también puede lanzar destellos blancos, reflejar faroles o mostrar el cielo como un espejo. Eso ocurre porque oscuridad y brillo especular pueden coexistir. La película de agua alisa ópticamente parte del relieve. La superficie seca reparte la luz en muchas direcciones. La mojada puede concentrar una porción en una dirección concreta, como un espejo imperfecto. Si tus ojos están justo donde llega ese reflejo, ves un brillo fuerte. Fuera de ese ángulo, recibes menos luz difusa y el suelo parece más oscuro. Por eso un asfalto mojado puede ser negro delante de ti y, unos metros más allá, convertirse en una franja resplandeciente bajo una lámpara. No cambió 2 veces de color,
Cambió la geometría entre la fuente, la superficie y el observador. Esto explica también por qué el efecto no es igual en todos los materiales. Funciona especialmente bien en superficies porosas, rugosas o fibrosas, como tela, tierra, arena, madera sin barnizar, papel, ladrillo y cemento. Allí, el agua puede reemplazar aire dentro de muchos huecos y modificar una enorme cantidad de fronteras microscópicas. En vidrio limpio, metal pulido o plástico impermeable, el líquido casi no penetra. Puede formar gotas, aumentar los reflejos o distorsionar lo que hay detrás, pero el oscurecimiento difuso suele ser menor. La regla práctica es esta. Cuanto más dependía la apariencia clara de la dispersión en poros llenos de aire, mayor puede ser el cambio al llenarlos con agua. El papel ofrece una variación reveladora. Al mojarlo, no solo puede verse más oscuro, también puede volverse parcialmente translúcido. Las fibras secas de celulosa están mezcladas con innumerables bolsas de aire que dispersan la luz y hacen que una hoja parezca blanca y opaca. El agua reduce el contraste óptico entre esas fibras y sus espacios. Entonces hay menos luz de vuelta hacia ti, pero también más luz capaz de atravesar la hoja. La misma reducción de dispersión produce dos impresiones aparentemente opuestas. Desde un lado, menos blancura, mirando una fuente a través del papel. Más transparencia. No es magia ni una propiedad secreta del color, es contabilidad de fotones. Unos se reflejan, otros atraviesan y otros son absorbidos. También conviene desmontar otra explicación tentadora, que el agua se ve oscura porque absorbe toda la luz visible. Grandes cantidades de agua sí presentan absorción selectiva y ayudan a explicar ciertos tonos azules en masas profundas, pero una película fina sobre una camiseta o una piedra absorbe muy poco por sí sola. El cambio dominante proviene de cómo esa película acopla ópticamente el aire con el material, reduce la dispersión superficial y prolonga el recorrido de la luz dentro del objeto. La prueba cotidiana llega cuando el agua se evapora. El pigmento no necesita revertir ninguna reacción, simplemente vuelven las bolsas de aire, reaparecen las fronteras con mayor diferencia de índice y aumenta la luz dispersada hacia afuera. La superficie recupera su claridad. Tus ojos completan el fenómeno. El cerebro no mide fotones con una escala absoluta. Compara regiones, iluminación y contexto. Una mancha húmeda rodeada de material seco parece todavía más oscura por contraste. Además, al disminuir la reflexión blanquecina que mezclaba todas las longitudes de onda, el color restante puede parecer más saturado. Una tela azul mojada puede verse simultáneamente más oscura y más intensamente azul. Decir que no cambió de color significa que sus pigmentos y su composición básica siguen allí, no que el patrón de luz recibido por tus ojos sea idéntico. Esa diferencia entre materia y apariencia es el corazón del dato. Así que la próxima vez que veas una huella húmeda en piedra, arena o tela, ya puedes leer lo ocurrido. El agua ocupó el lugar del aire, suavizó las fronteras ópticas, dejó que la luz entrara más, redujo su regreso difuso y concentró algunos reflejos según el ángulo. Nada tuvo que ser teñido de negro, dato que parece falso, pero ahora resulta inevitable. Lo mojado se ve más oscuro no porque el agua aporte oscuridad, sino porque ayuda a esconder la luz dentro del material. Y cuando notes ese cambio, no estarás viendo un nuevo color, estarás viendo el rastro visible del viaje que la luz ya no logró completar hasta ti. Sígueme para más historias como esta.